Él es santo, digno de toda adoración, digno de toda honra. Señor, te damos gracias en esta preciosa noche. Señor, abrimos nuestro corazón. Reconocemos que tú eres santo, 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 que no hay nadie que se compare a ti, Señor. Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu Espíritu, Señor, que has hecho morar dentro de nuestros corazones. Gracias porque tú nos has sostenido por medio de tu poder, de tu gracia. A ti te damos gloria, Señor, y honra. Aleluya. Vamos, aplaudir al Señor por esas fuertes, porque Él es digno de toda gloria, de toda honra. Pueden sentarse. Solamente queremos recordarle los anuncios. Recuerden que los domingos siempre antes de comenzar, ¿verdad? Hay café preparado, pero quiero decirles algo. Este domingo tenemos nuestro desayuno a las 9:30 todos, ¿verdad? Ya estén juntitos acá. Y vamos a pasar un momento de convivencia, pero posteriormente tenemos nuestra reunión. Así que vamos a disfrutar ese momento, ¿verdad? De compañerismo, de comunión como iglesia, como familia que somos, y vamos a aprovechar bien ese tiempo. Amén. Vamos a vivir lo que la iglesia primitiva vivía, que se juntaban en las casas. Aquí va a ser una reunión grande donde todos vamos a estar conviviendo en el nombre del Señor. También quiero agradecer a todos los hermanos servidores que impusieron su corazón para poder, ¿verdad?, ayudar para que esto se lleve a cabo. ¿Bien? Muchas gracias por esa colaboración, por esa participación suya. Y el día 27 también, este mismo mes, les recuerdo, vamos a hacer una reunión entre varones. Nuestro tema será hablando entre hombres. Así que le invitamos también a nuestros hermanos que nos puedan ver por medio de Facebook, ¿verdad?, y que puedan participar. Están invitados el día domingo a las 9:30 de la mañana, y el día también, el 27 de marzo, reunión de varones por la tarde, a las 7 de la tarde. Así que vamos a disfrutar ese tiempo. ¿Amén? Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Hoy quisiera esta noche comenzar con una nueva serie que tiene que ver con respecto a la iglesia. Quisiera en esta noche hacer una introducción, quizá para después comenzar a desarrollar toda la temática, comenzando preguntando qué es la iglesia, qué es la iglesia, cómo nace la iglesia, cuál es su naturaleza de la iglesia y cuál es el propósito, ¿verdad?, de la iglesia. Todo eso lo vamos a estar viendo. Creo que es muy importante que nosotros podamos entender que la iglesia no es esta estructura, ¿verdad? No tiene nada que ver con un edificio la iglesia. La iglesia es mucho más que un edificio. A veces nosotros no le damos el valor que realmente tiene la iglesia. Así que vamos a estar definiendo por la escritura qué es la iglesia, cómo nace la iglesia, cuál es la naturaleza de la iglesia y el propósito de la iglesia. Cuando estamos hablando de que vamos a desarrollar esta serie, por supuesto que esto no tiene nada de separado lo que hemos estado hablando acerca del fundamento, porque todo es correlacionado, todo está relacionado a Cristo. Pero lo primero que yo quiero decirle, que para que nosotros podamos realmente entender qué es la iglesia, cuál es la naturaleza de la iglesia, siempre nosotros debemos de partir del origen de las cosas. Y todo tiene su origen en el Génesis. Diga, todo tiene su origen en el Génesis. Cualquier tema que nosotros vayamos a desarrollar o vayamos a investigar, a poder ver por las escrituras, acerca de cualquier tema que usted quiera realmente concerniente, ¿verdad?, lo que compete a la vida o al Señor, usted
va a tener que ir al Génesis, porque de allí parte todo, o de allí está realmente todo originado. Ahora, en la Escritura, ¿verdad? Usted va a encontrar, por ejemplo, la triunidad de Dios. La triunidad de Dios, y usted va a ver que todo ese tema se desarrolla a través de las Escrituras. También usted va a encontrar aquí el propósito de Dios en el Génesis, y cómo a través de todas las Escrituras ese propósito del Señor se desarrolla, ¿verdad? Y las Escrituras revelan acerca del propósito de Dios, del reino de Dios. Tiene su origen en el Génesis, ¿verdad? El propósito de Dios era que Él reinara en la tierra a través, ¿verdad?, de nosotros, los hombres. Cuando usted va a la Escritura y usted quiere conocer acerca del pacto, ¿verdad?, o de los pactos, usted tiene que partir del Génesis, porque ahí encontramos el pacto condicional, donde Dios condiciona y dice: de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal comerás, porque el día de él comieres, ciertamente que morirás, ¿verdad? Ahí está el pacto condicional, con condición. Y también usted puede ver el pacto de gracia, donde Dios es el que prepara un cordero, ¿verdad? Y hay un sacrificio y hay unas pieles donde cubre al hombre. Eso ahí no tuvo nada que ver realmente el hombre, fue Dios el que obró, y en su gracia, ¿verdad?, manifestada hacia el hombre. Usted quiere hablar acerca de la gracia, o quiere ver acerca de la gracia, usted tiene que ir al Génesis, porque ahí vemos la gracia realmente del Señor. Y todo tiene que ver con el Génesis, todo parte de allí. Ahora, cuando hablamos acerca de la iglesia, o hablamos acerca de Cristo, nosotros necesitamos ir a ver el Génesis, porque todo lo que podemos nosotros hablar acerca de la iglesia tiene un partimiento, tiene un inicio, y ese inicio se encuentra en el Génesis. Ahora, es muy interesante que nosotros vamos a ver a Cristo y a la iglesia en figuras, en sombra, ¿verdad?, en cuadros, en pintura, donde el Señor realmente nos revela a través de las Escrituras lo que Dios tenía en mente realmente llevar a cabo con respecto a la iglesia y con respecto a Cristo mismo. Pero Dios lo hace a través de sombras, Dios lo hace a través de figuras. Ahora, ¿qué es una sombra y qué es una figura? Es un cuadro, no es realmente la realidad, pero está realmente señalando que eso, ¿verdad?, tendrá una expresión real, ¿verdad?, que eso solamente es una sombra, pero que viene más tarde realmente la realidad de lo que Dios se proponía hacer. Entonces, la iglesia, Cristo y la iglesia, ¿verdad?, están como figura. Se pueden ver en el Génesis como una figura. Y es lo que dice la palabra del Señor. Antes de comenzar, venga conmigo a este texto que se encuentra en la carta de los Romanos. Si tienen que hablar, cuéntame ahí. Romanos capítulo 5, versículo 13. Miren lo que dice este texto. Romanos capítulo 5, versículo 13. Dice el pasaje así: pues antes que la ley existiese, antes de que la ley se le fuese dada a Moisés, había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Verso 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán, ¿hasta dónde? Hasta Moisés, ¿verdad? Desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. Y aunque no había ley, la muerte estaba reinando. Aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es qué cosa, Adán es qué? Figura de aquel que había de qué? De venir. Entonces lo que Pablo está enseñando allí es que Adán solamente era una figura, era un cuadro, era una pintura, era una sombra de lo que habría de venir. Ya sabemos que ese que habría de venir es ¿quién? Es Cristo. Entonces Adán es una figura realmente de Cristo,
pero así como Adán es una figura de Cristo, así también Eva es una figura de la iglesia. Ahora, eso es muy importante porque cuando usted entiende esto, usted se va a dar cuenta que vamos a ver a Cristo y la iglesia en figura desde el Génesis. Y vamos, por ejemplo, a ver Génesis capítulo 2, versículo 18. Y allí, ¿verdad? Usted conoce que en el capítulo 1 Dios diseña, lleva a cabo su diseño. En el capítulo 2 Dios comienza a ejecutarlo. Y dice la palabra del Señor en el versículo 18, capítulo 2, verso 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Recuerde que cuando ya usted está viendo a Adán, usted tiene que estar pensando que Adán era una figura de Cristo. Y que cuando Dios está diciendo no es bueno que Adán esté solo, no es bueno que Cristo esté solo. Dice, le haré ayuda a qué? Idónea para él. No es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea para él. Versículo 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Verso 20, y puso Adán a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán, ¿mas para qué? Para Adán no se halló ayuda idónea para él. Esto es muy importante. ¿Qué podemos ver aquí en estos versos? ¿Ve? Bueno, que el mensaje de Dios era que la esposa o la ayuda idónea que Dios quería realmente para Adán tenía que ser, ¿verdad?, de la misma naturaleza de Adán, porque dice que no se le halló ayuda idónea de la creación, no se le encontró ayuda idónea para él. Esa ayuda idónea para él nace de Adán. Por eso es que la iglesia nace de ¿dónde? La iglesia nace de Cristo. Por eso es que no nos podemos llamar iglesia si realmente no hemos nacido de Cristo. Entonces a veces la gente dice que es iglesia, pero realmente no hay un nacimiento que tenga que ver con la vida de Cristo. Entonces la Escritura dice acá, ¿verdad?, que tenía que ser realmente de su naturaleza. Ya lo vamos a ver con más detalle. Entonces que la esposa de Adán debería tener la misma naturaleza que Adán tenía. Por eso dice, y no se le halló esposa. Quiere decir que no había en la creación alguien que tuviese su misma naturaleza, su misma vida. Porque eso es lo que Dios hace. Por eso en el versículo que sigue, dice que Dios entonces, ¿verdad? Entonces Jehová Dios hizo caer, dice, en sueño profundo. Como no se le halló ayuda idónea dentro de la creación que tuviese su misma esencia, que tuviese su misma naturaleza de Adán y que tuviese su misma vida, como no se le halló ayuda idónea para él, entonces Dios hace algo. Y esto no es que digo Dios, ya lo voy a hacer, no, esto es un plan de Dios. Ahora mira lo que dice, lo vamos a ver eso detallado. Verso 21, entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo. ¿Quién hizo caer a quién? Dios, ¿verdad? Adán. Dice, Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. O sea, abrió el costado, sacó la costilla, de la costilla hizo la mujer, ¿verdad? Y después de eso cerró, dice la Escritura, la carne. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo ¿qué? Una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, ¿esto es ahora qué? Hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue ¿qué? Tomada. Si entonces Adán es figura, ¿verdad? El Adán natural, el Adán
el primer Adán, es figura del postrer Adán. Entonces, Eva también era figura, ¿verdad?, de la iglesia. Eva era figura de la iglesia, lo que sería la iglesia. Entonces, allí nosotros podemos ver que Dios, ¿verdad?, hablando acerca de Adán, estaba hablando acerca de Cristo y estaba hablando acerca de la iglesia. Y que la iglesia, así como Eva salió de Adán, así también la iglesia sale de Cristo, nace de Cristo, proviene de Cristo, tiene la vida de Cristo, tiene la naturaleza de Cristo. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Yo creo que eso es algo glorioso que nosotros debemos de valorar, porque a veces estamos con una mentalidad religiosa solamente de somos la iglesia, pero tú entiendes por qué eres la iglesia. Tú entiendes realmente lo que portas como iglesia, cuál es la vida que portas, cuál es la naturaleza que portas, cómo es que realmente tú naciste para venir a ser iglesia. Por eso es muy importante que nosotros podamos entender esta figura, ¿verdad?, para que podamos valorar lo que realmente Dios desde el comienzo, ¿verdad?, es más desde antes de la fundación del mundo se había propuesto hacer en Cristo. Creando a Adán como una figura, como una sombra, y a Eva para enseñarnos posteriormente. Hechos capítulo 2, versículo 23. Eso que Dios hace con Adán, ¿verdad?, de que le puso sueño profundo y de que abrió su costado y de que la costilla salió, ¿verdad?, formó a la mujer y cerró su costado. Eso ya estaba dicho desde el Génesis. Lo que realmente hacen los hombres cuando el Señor Jesús está en la cruz, y dice la palabra del Señor que vinieron a agarrar las piernas a uno, ¿verdad?, las rodillas a uno, y después pasaron con el otro, ya cuando el Señor ya no está, ya había muerto, y el soldado rompe el costado con una lanza, y dice la escritura que salió agua y sangre, ¿cierto? Pero eso realmente no lo hicieron los hombres, eso Dios ya tenía un plan, de verdad. Los hombres ejecutaron ese plan, pero era Dios realmente el que tenía en mente ese plan llevarlo a cabo. Por eso el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 23, dice así: a este, o sea, hablando del Señor, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de quién? De inicuos, crucificándolo. Entonces, pero ya sabemos que ese era un plan y que ese plan era necesario. ¿Para qué? Para que la iglesia pudiese nacer, para que de ahí pudiese salir, ¿verdad?, la iglesia, pudiese nacer la iglesia, pudiese liberarse esa vida, para que la iglesia pudiese tener la vida de Cristo. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en mente. Entonces vamos a darnos cuenta que cuando Pablo estaba hablando en la carta a los Romanos, capítulo 5 y 3, el texto que leímos, ¿verdad?, estaba hablando acerca de esa figura de Adán que vendría a ser realmente el postrada a Cristo, y Eva, que vendría a ser la iglesia del Señor. Ahora, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 45. Dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre que Adán, alma viviente. El primer Adán dice que fue hecho alma viviente. El postrer Adán, que es Cristo, ¿verdad? El postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Entonces, Cristo, por medio de su espíritu, es que nos da vida. Pero esta vida que nos da es una vida espiritual. La vida que le damos de Adán es una vida biológica. Pero esta vida que ahora nosotros tenemos por medio de Cristo es la vida espiritual de Cristo. Por eso el verso 47 mire lo que dice. Versículo 47: el primer hombre es de la tierra,
terrenal. El segundo nombre, hablando del Señor, que es el Señor, es del cielo. El verso 48, cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, adámico, ¿verdad? Dice, traeremos también, así como hemos traeremos también, está hablando del futuro, la imagen del celestial. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo allí? Que así como todos los que nacemos de Adán, ¿verdad? Que es un nacimiento biológico, terrenal, nacemos siendo corruptos, nacemos siendo rebeldes, nacemos muertos espiritualmente. El texto es muy claro, ¿ve? ¿Cuál es el terrenal? Tales también, dice los terrenales, tales también los descendientes de Adán. Tenemos la imagen corrupta, ¿verdad? Distorsionada de Adán. Eso lo traemos heredado biológicamente. Pero gracias a Dios, ve, por la vida de Cristo, gracias a Dios por el Espíritu vivificante de Cristo, que cuando por su gracia Dios comienza a iluminar nuestros corazones, la luz de Cristo comienza a resplandecer, ve, y volvemos nuestro corazón. Dios obra de una manera gloriosa, poderosa y soberana, ve, y allí Dios obra en el interior del corazón y comenzamos realmente a poder ver y entender ahora las cosas espirituales. Eso no es por nosotros, es para la obra vivificadora del Espíritu Santo del Señor en el interior de nuestro corazón. Entonces, es verdad, traemos la imagen del terrenal. Y ahí está el proceso ahora de Dios por medio de su vida y de su poder, por medio de su Espíritu, ve, transformándonos. Diga, transformándonos. ¿Ve para qué? Para llevarnos a la imagen del celestial. Para que por ese Espíritu vivificante que nos ha dado vida, ¿verdad? Y que sin duda está obrando en el interior de nosotros. Y a medida que la iglesia del Señor, Dios por su gracia, comienza a revelarle, ¿ve? Cómo es que nace, qué es lo que tiene, cuál naturaleza posee, ¿ve? Y Dios por su gracia hace que esa fe del Hijo comience en nuestros corazones a ser fervorosa. Queridos hermanos, es cuando realmente nosotros nos vamos a dar cuenta que no puede ser posible que sigamos viviendo la vida del adámico, no, sino que ahora es la vida de Cristo en el nombre glorioso del Señor. ¿Ve? Y eso es lo que Dios se proponía hacer, mostrándonos desde el Génesis. Y aquí el apóstol es muy claro, ¿verdad? Que ahora lo que Dios pretende con nosotros, lo que Dios está haciendo con nosotros, realmente es eso. Es que la imagen del celestial, la imagen de Cristo, la imagen de su Hijo, en nosotros se desarrolla. ¿Ve? Y que esa imagen corrupta, perversa, pecaminosa, adámica, cada día venga a menguar, cada día esté muriendo, para que esa vida del Señor, ¿verdad?, esté creciendo en el interior de nuestros corazones. Es el propósito, ¿verdad?, de Dios en este tiempo de formar la imagen del celestial en cada uno de ustedes en el nombre glorioso del Señor. Ahora, la iglesia era el gran misterio oculto en el Antiguo Testamento, pero revelado en el Nuevo Testamento, por la gracia del Señor. Quiere decir que la iglesia, ¿verdad?, estaba allí como misterio, pero realmente nadie podía ver a la iglesia, ¿verdad?, como a hoy tú y yo quizás la estamos viendo. O sí, Dios ya estaba hablando de la iglesia desde un principio, no. Pero solamente aquellos que Dios por la gracia, y uno de esos hombres es el apóstol Pablo, ¿verdad?, que le revela que Adán, en primer Adán, era una figura del postrero, y que Eva era una figura de la iglesia misma. Entonces, miren lo que dice el apóstol Pablo acá en Efesios capítulo 5, versículo 30, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 30. Dice el texto así:
porque somos miembros ¿de qué? De su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Oye, es lo que somos. Somos porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán ¿qué? Una sola carne, ¿verdad? Y ahí está el apóstol Pablo mencionando lo que Dios dijo en el Génesis, capítulo 2, verso 24. Entonces aquí Pablo lo que está haciendo es una alusión de lo que se había dicho ya en el Génesis por la revelación del Espíritu Santo. Miren lo que dice el verso 32. Grande es este misterio. O sea, eso de que íbamos a hacer de un mismo, de una misma carne, de un mismo hueso, ¿verdad? De un mismo cuerpo. Dice, pero esto digo con respecto a la iglesia. ¿Ve? Este misterio es grande, dice Pablo. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de qué? Y de la iglesia. ¿Sí ve? Lo que se había escrito en el Génesis realmente estaba revelando algo en figuras, en sombras, ¿ve? Acerca de Cristo y la iglesia. Dicho entonces esto, Dios revela aquí su voluntad, Dios revela su deseo, Dios revela su propósito, lo que Él planeaba hacer, lo que Él quería hacer, ¿verdad? A través de Adán y a través de Eva, que sería a través de Cristo y a través de su iglesia. Por eso el versículo, primera carta de los Corintios, capítulo 15, verso 45, vuelva aquí por favor. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. Entonces primero fue lo natural, ¿verdad? El hombre, Adán, pero Dios pensaba de cómo es que iba a venir la vida espiritual. Y esa vida espiritual viene por medio de Cristo, nuestro Señor. Ese misterio había estado allí envuelto, existía. Un misterio es algo que existe, pero que todavía los hombres no lo pueden ver. Si usted dice, hoy podría decir, no, es que está bien claro, ahora está claro para usted. Y gracias a Dios está claro para usted. Si usted realmente ve, no solamente tiene la información, sí, yo sé que la iglesia salió de Cristo, pero ahora tú entiendes, ¿verdad? Dios por su gracia, por su espíritu, realmente ahora tú has internalizado eso. Realmente eso es una experiencia de vida ahora en ti. Realmente tú entiendes que tú tienes la vida de Cristo, que esa vida de Cristo, ¿verdad? Tuvo que realmente impartirse, pero antes de impartirse hubo un sacrificio, ¿ve? Hubo todo un propósito de Dios el Padre pensando en ti para que tú pudieras nacer, para que tú pudieras tener la vida de Él. ¿Ve? Y a veces como que eso no lo valoramos, pero cuando empezamos a valorar eso, cuando empezamos a dar el valor que eso tiene, entonces nos damos cuenta, wow, qué cosa Dios ha hecho para que yo pueda realmente tener la vida de su Hijo, para que yo venga a ser ahora la iglesia. Entonces la iglesia, queridos hermanos, ¿ve? ¿Qué tan equivocado muchas veces la gente está? Yo soy de tal iglesia, refiriéndose a una dominación, o yo voy a tal iglesia, refiriéndose a un edificio, ¿no? O yo soy fulano de tal lugar, de la iglesia fulano, pero no tiene nada que ver con eso. Pero es que la iglesia no pelea por la estructura, no pelea por denominaciones. La iglesia no. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene una naturaleza, una vida, es distinto. Entonces nosotros, la iglesia, por esa vida que portamos, que poseemos, debemos ser la expresión de Cristo aquí en la tierra. ¿Ve? Y permítame que usted pueda ver esto también con la escritura. Yo sé que muchos de ustedes ya lo entienden, pero es muy importante que entendamos qué es la iglesia, cómo nace la iglesia, cuál es la naturaleza de la iglesia. El apóstol Pablo
en la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 24, habla acerca de la revelación de este misterio que el Señor le permitió, ¿verdad? Que Él se le fuera revelado y Él lo da a conocer a la iglesia. Y si nosotros hoy tenemos todo esto, ¿verdad? Es porque a Dios le plació revelárselo al apóstol Pablo, y Pablo lo escribe en sus cartas, y aún nosotros podemos disfrutar de esto y poder decir, wow, qué bendición es saber que yo salí de Cristo, qué bendición es saber que yo porto la vida de Cristo, la naturaleza de Cristo, ¿no? Qué lindo es saber que yo soy, ¿verdad?, la amada de Cristo, ¿no? Colosenses capítulo 1, verso 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Pablo se gozaba, tenía conflicto, pero él se gozaba porque sabía, ¿verdad?, que estaba revelando algo muy valioso, muy importante para la iglesia. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Por su qué? Por su cuerpo. ¿Qué es qué? Que es la iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol. La iglesia, dicho de otra forma, es la vida resucitada de Cristo impartida en cada uno de nosotros. La iglesia es la vida resucitada. La iglesia es la vida resucitada de Cristo impartida en cada uno de nosotros. Eso es la iglesia. Y eso ya no debe motivar, animar y alentar, ¿sabes? Eso es lo que somos. Versículo 25. De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Qué palabra de Dios? El misterio que había estado oculto desde los siglos. ¿Era el cual misterio? La iglesia que nacía de Cristo, que estaba a través de sombras y figuras, representada a través de Adán, ¿ve? Y que de Adán había sacado el Señor a Eva. Ese era un misterio con respecto a Cristo y la iglesia, que la iglesia nace de Cristo, porta la vida de Cristo, tiene la naturaleza de Cristo. Entonces Pablo dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora, en este tiempo, ahora se ha sido manifestado a sus santos, ha sido dado a conocer a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas. Hermano, de verdad que creo que nosotros a veces no hemos comprendido, ¿ve?, lo que realmente Cristo es. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, dice que Él es un tesoro. Dice, en este vaso de barro habita un tesoro. ¿Ve? Cristo es un tesoro. Cristo son las riquezas que nosotros podamos tener más gloriosas. Las riquezas que tú puedes hacer material se van a acabar, se van a polillar, van a malazar tus hijos, es posible. Pero lo que tú tienes ahora es Cristo como vida, como naturaleza, como esencia de Dios en ti. Eso es una riqueza valiosa. Amén. Señor. Conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles es que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Permítanme leer la versión Biblia para todos. Miren lo que dice esta versión, y leyendo este mismo pasaje. Dice Pablo, me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes, pues lo que sufre mi propio cuerpo completa lo que falta de los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Dios, según su plan, me hizo un siervo de la iglesia, y mi trabajo es presentarles el mensaje de Dios en forma completa.
que es el plan secreto que ha estado oculto para todos desde el comienzo del mundo. Entonces, ¿qué era lo que había estado oculto desde el comienzo del mundo? Verso 26, pero ahora Dios lo ha dado a conocer a su pueblo, porque quiso que su pueblo entendiera esa grandiosa y maravillosa verdad para todas las naciones que antes no les había mostrado. El plan secreto es Cristo, que vive en ustedes, que les da la esperanza de disfrutar la gloria, dice esta versión. Entonces, wow, eso es algo glorioso. ¿Ve? Glorioso, ¿por qué? Porque Pablo está definiendo qué es ahora la iglesia. Y la iglesia es Cristo viviendo en nosotros. Es Cristo viviendo en nosotros. Eso es la iglesia ahora. ¿Cómo se atreve a decir eso? Sí, Cristo viviendo en nosotros. Es la iglesia. Y dice, ¿usted se acuerda cuando dice la palabra del Señor? ¿Verdad? Que Pablo, tomando cartas, ¿verdad?, los principales, perseguía a la iglesia, se iba para perseguir a la iglesia, para sacar a los creyentes. Y dice que un día yendo rumbo a Damasco, ¿ves?, una luz resplandeciente le rodeó y Pablo cayó en el suelo. Y una voz, ¿verdad?, que le empezó a hablar a Saulo. Le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar voces contra el aguijón. La pregunta es: ¿a quién estaba persiguiendo Saulo? Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Pero entonces, ¿por qué el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué no le dijo: ¿por qué estás persiguiendo a mi discípulo? ¿Por qué estás persiguiendo a mi iglesia? ¿Por qué dijo: ¿por qué me persigues? Porque en la iglesia es Cristo, Cristo viviendo en la iglesia. ¿Por qué me persigues? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Dura cosa es dar voces contra el aguijón, le dijo el Señor. Entonces, imagínense, nosotros a veces realmente no sabemos lo que a veces hacemos con la iglesia. La manera de cómo a veces nos comportamos con la iglesia. Cómo tratamos a la iglesia. Cómo tratas, ¿verdad?, al hermano. Cómo tratas a la hermana. Cómo tratas a tu esposa, que es iglesia, a tu esposo, que es iglesia. Se te hace tan fácil a veces abrir la boca, ¿ve?, y dañar al cuerpo. Y hay un texto en la Biblia que dice: allá de aquel que destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. O sea, somos tan rápidos realmente para, en vez de cuidar la iglesia, porque es lo que Pablo viene a tener con la revelación. Antes era un perseguidor, pero cuando la revelación, ¿verdad?, de que en la iglesia está Cristo, ahora cambia. Ahora es un edificador, ¿ve? Ahora es un pregonero de esa verdad. Ahora ya no maltrata a la iglesia. Y yo creo que a veces hace falta la revelación de la iglesia, de Cristo en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque cuando usted tiene a veces comportamiento nocivo que a veces tiene con los miembros del cuerpo de Cristo, nosotros no podemos caer aquí, sino todo lo contrario. ¿Verdad? Que nosotros podamos ser personas que nos interese la iglesia, que nos importe la iglesia, que tengamos realmente amor a la iglesia. Porque tenemos amor a la iglesia, tenemos amor a Cristo. Que amemos, ¿verdad?, lo que Dios ama, que es su iglesia. Ahora, para que este propósito eterno, este misterio, realmente pudiera llevarse a cabo, usted va a poder ver que Cristo tuvo que dar su vida voluntariamente y morir por nosotros, la iglesia. Mira lo que dice la palabra del Señor. Juan capítulo 10, versículo 17. Todo esto, ¿verdad?, que ahora se está llevando como realidad cuando Dios abrió el costado de Adán y que estaba haciendo una figura de Cristo.
Era una figura. Pero ahora esto es la realidad, lo que está experimentando Cristo. Entonces, por eso que nosotros debemos de valorar que para que se llevara a cabo este plan de Dios, ¿verdad? Cristo tuvo que ofrendar su vida, tuvo que dar su vida voluntariamente para morir por su iglesia. Dice el versículo, capítulo 10, verso 17. Por eso me ama mi Padre. ¿Por qué? Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué mandamiento recibió de su Padre? Que pusiera su vida por nosotros. ¿Ve? ¿Por qué lo ama el Padre? Porque puso su vida por nosotros, voluntariamente. No es que lo tienes que hacer, no, Él puso su vida voluntariamente, se ofreció para dar su vida, para que el propósito, para que el plan que Dios había determinado se llevara a cabo. Hebreos capítulo 9, verso 14, miren lo que dice. Hebreos 9, verso 14. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? La sangre de Cristo. ¿La sangre de quién? De Cristo. ¿Se da cuenta? No dice Jesús, dice de Cristo. ¿Por qué? Porque era una sangre santa, sin mancha, sin contaminación, sin pecado. Era la sangre de Cristo. Dice la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, ¿cuánto más la sangre, que era una sangre santa, la sangre de Cristo? Él se ofreció voluntariamente, ofreció, ¿verdad?, su vida, su sangre, para que nosotros pudiésemos ser lavados por su sangre en nuestra propia conciencia. Por eso es que nosotros no deberíamos de vivir, ¿verdad?, con que yo hice esto y no, la sangre de Cristo es poderosa para limpiar nuestra conciencia. Vayamos al último, por favor. Juan capítulo 12, verso 23. Juan 12, verso 23. Veamos por último lo que implicó esto, ¿verdad? El dar su vida. ¿Y por qué lo hizo? ¿Y para qué lo hizo? Juan 12, verso 23 dice: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Qué quiere decir la palabra glorificado? Los diccionarios definen glorificación como un estado de gran honor, ¿verdad? Así es como lo definen, como un estado de gran honor, de gloria, de honor. Había llegado la hora, ¿verdad?, para que el Hijo fuera glorificado. Sigamos leyendo. Ahora, el texto que sigue es como una paradoja. Una paradoja es algo contrario. ¿Cómo puede ser posible que ha llegado la hora de que Cristo sea glorificado, pero para que sea glorificado tiene que sufrir? Eso como que la mente humana no cabe, ¿no? ¿O por qué es que tengo que morir para que realmente, ¿verdad?, se pueda ver el poder de Dios obrar en mí? Entonces, como que nuestra mente eso no cuadra, porque eso va en contra, ¿verdad?, de la mente humana. Entonces, miren lo que dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿queda qué? Solo. ¿Se acuerdan ustedes de Génesis que dijo: no es bueno que el hombre esté solo? Le voy a hacer ayuda idónea. Pero para eso tenía que exhalar el costado de Adán, sacar una costilla, ¿verdad?, y hacer a él, ¿no? Entonces, no era, Cristo tenía que padecer, tenía que sufrir, tenía que morir, porque si no, dice, el grano de trigo queda solo, ¿ves? Pero si muere, ¿va a llevar qué? Va a llevar mucho fruto. Entonces, el grano de trigo, para que no quede solo, necesita ser despegado de la rama
y así después la vida de ese grano pueda emerger y pueda realmente llevar mucho fruto. Dicho de otra forma, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el incremento de la semilla que es Cristo. ¿Ven? La iglesia es el incremento de Cristo. Eso es lo que somos la iglesia, somos el incremento. Y por eso es que ahora, en esto, dice, mi Padre es glorificado en que llevéis ¿qué cosa? Mucho fruto. ¿Ven? Cristo glorificó al Padre cuando Él muere. ¿Ven? ¿Para qué? Para que llevara mucho fruto. Y nosotros, la iglesia, somos el fruto, la aflicción. ¿Ven? De Cristo, nosotros somos el fruto del Señor. Cristo glorifica al Padre a través de la iglesia. No somos el fruto. Entonces la iglesia nace de esa semilla que es el grano y que es Cristo. Somos el incremento. Entonces la iglesia es el incremento de esa vida resucitada de Cristo. Eso es lo que somos. Entonces, desbarate todo el momento religioso que nosotros muchas veces nos hemos formado por la tradición, ¿verdad? Desbarate todo el momento realmente que tiene que ver muchas de las veces con estructuras, cosas que no tienen nada que ver con la vida de Cristo. La iglesia nace de la vida de Cristo. Verso 25 dice, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para la vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Mi Padre le honrará. Ahora, si estamos dispuestos nosotros realmente a morir a esa vida adámica, egoica, contraria, rebelde, realmente a la vida del Señor, déjenme decirle que es aquí donde realmente vamos a ver la vida de Dios glorificada en nuestras vidas. Pero para eso es verdad, necesitamos, es lo que el Señor está diciendo ahora a los discípulos, ¿verdad? Es lo que el Señor está diciendo, el que ama su vida, la perderá. ¿Cuál vida? Pues la vida adámica. ¿Ve? Y el que aborrece su vida en este mundo, para la vida eterna la guardará. Entonces, si se da cuenta, muchas de las veces la naturaleza adámica nos quiere como gobernar, ¿verdad? Amamos más la vida adámica que la vida del Señor. Eso no puede ser, no debería de ser así, sino todo lo contrario. La vida realmente del Señor debería de ser mucho más valiosa. Cuando eso realmente sea una realidad en nuestras personas, en cada uno de nosotros, cuando la vida del Señor, cuando la vida adámica comienza a crecer, es porque la vida del Señor comienza a crecer. Si la vida del Señor no crece, la vida adámica no, va a estar todo el tiempo oponiéndose, pero cuando comienza a morir es porque la vida del Señor comenzó a gobernar. Entonces nuestros matrimonios comienzan a cambiar. Nuestra congregación comienza a ver un fluir de esa vida diferente. Nuestras familias comienzan a experimentar algo totalmente diferente. Porque es la vida del Señor. Porque ese es el propósito. Ese es el incremento. Eso es lo que Dios quiere. Y ahí Dios es glorificado. Cuando esa vida realmente Dios comienza a ser una realidad en el cuerpo, la iglesia del Señor. Que esta vida, queridos hermanos, que por su gracia, ¿verdad?, el Señor nos ha dado, sea incrementada, sea aumentada, que cada día tú puedas darte cuenta de que hay una vida que se opone, pero que poderoso es Dios para perfeccionar lo que Él ha comenzado a hacer en nosotros, en el nombre del Señor. Vamos a hacer esos pies. Así que, ¿qué es la iglesia? Bueno, la iglesia es la vida resucitada de Cristo en cada uno de nosotros. La iglesia es la vida resucitada de Cristo en su cuerpo. La iglesia nace
de Cristo, posee la vida de Cristo y tiene la naturaleza de Cristo. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa noche. Gracias por impartir tu vida, Señor. Gracias por dar tu vida. Gracias por morir. Gracias por negarte. Gracias por ofrecerte como ese sacrificio santo, vivo al Padre, para que hoy nosotros pudiésemos, Señor, disfrutar de esa vida. Reconocemos que es por tu gracia, que es por tu amor tan grande que tú, Señor, has tenido para con nosotros. Tu palabra dice que así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, también nosotros deberíamos de hacer lo mismo. Señor, enséñanos a morir, enséñanos a dar nuestra vida para que la vida del Hijo pueda crecer. En el nombre glorioso de Jesús. Padre, gracias por esa vida, gracias por esa vida poderosa, por esa vida resurrecta del Hijo a hoy nosotros. Señor, te adoramos, Señor, te glorificamos, reconocemos, Señor, que es por ti. Oh, Señor, enséñanos a tener ternura por lo que tú has hecho, a través, Señor, del sacrificio, a través, Señor, de ese costado que se abrió para que nosotros tuviésemos a hoy vida. Muchas gracias, Señor. Abre nuestros ojos espirituales para que no sea solamente algo informativo, sino sea una experiencia de esa vida real en nuestros corazones. Que podamos ver, Señor, cómo ese plan tuyo desde antes de que el mundo fuera y aún en el comienzo, Señor, de la existencia humana, tú ya habías trazado tu plan. Por eso te damos muchas gracias con reverencia en nuestros corazones en esta noche. A ti te damos gloria, Señor. A ti, que mereces siempre ser honrado y bendecido. Te damos gracias. Señor, también disponemos nuestros corazones en esta noche para ofrendarte, para darte de eso que tú nos das. De eso, Señor, podemos darte hoy. En el nombre glorioso de Jesús. Recibe, Señor, la adoración de mis hermanos a través de acá. En el nombre de Cristo Jesús.